ácido-lácticas para la conservación de alimentos es limitada porque existen muchos factores que intervienen. La utilidad del oxígeno presente, la presencia de diferentes niveles de superóxido dismutasa y catalasa. Reuterina. La produce Lactobacillus reuteri en condiciones de crecimiento anaerobias con glicerol presente. El espectro inhibidor de la reuterina incluye a las bacterias gram positivas, gram negativas, levaduras, incluso a Trypanosoma cruzi, parásito intestinal. La producción de reuterina se estimula con el contacto directo de las células de L. reuteri con microorganismos heterólogos. Bacteriocinas. Las bacteriocinas son proteínas o péptidos producidos por algunas bacterias y que poseen actividad antimicrobiana, letal o inhibidora, frente a grupos bacterianos estrechamente relacionados con los que las producen. Su naturaleza química permite que puedan ser consideradas conservadores naturales. Aunque las bacteriocinas se pueden sintetizar por levaduras, bacterias gram positivas y gram negativas, son las producidas por las bacterias ácido-lácticas las que han recibido mayor atención porque, además de conservar a los alimentos, provienen de un grupo bacteriano, por excelencia, saludable. La nisina es la bacteriocina más conocida y aplicada desde hace décadas en alimentación. Es un polipéptido sintetizado por Lactococcus lactis. Está incluida en la clase I de bacteriocinas, es decir, es un antibiótico. Es muy eficaz como conservador frente a bacterias gram positivas. No es eficaz con las bacterias gram negativas. Es capaz de impedir el desarrollo de clostridios y bacilos, destruyendo la pared de la espora. Las posibilidades del uso de la nisina como conservador natural ha permitido su empleo en la industria quesera, cárnica, de conservas por calor y tiene un gran futuro en la industria cervecera por inhibir durante la fermentación de la malta las bacterias gram positivas que inhiben a las levaduras fermentadoras y se adueñan del proceso. En cuanto a la industria farmacéutica, cabe citar dos grandes campos en los que influyen los microorganismos, que son la producción de antibióticos y la producción de vacunas. La importancia de los antibióticos en la medicina ha conducido a investigación para estudiarlos y producirlos de forma industrial. A pesar de la variedad amplia de antibióticos conocidos, menos del 1% de los agentes antimicrobianos tienen valor médico o comercial. El antibiótico más comúnmente conocido, la penicilina, tiene una toxicidad altamente selectiva y una gran importancia terapéutica porque las células animales eucarióticas no tienen peptidoglicano en su pared. Para identificar los antibióticos útiles, se emplea un proceso sencillo denominado bioensayo. Con este método, los inhibidores de una gran cantidad de microorganismos se cultivan y después se prueban para la producción de los productos difusibles que inhiben el crecimiento de los organismos de la prueba. Los restos se deben probar para sus toxicidades selectivas y actividades terapéuticas, y los mejores candidatos pueden ser examinados y ser modificados. Aún así, muchos potentes antibióticos son rechazados debido a los posibles efectos secundarios en el hombre. Esos antibióticos fabricados por los microorganismos son sustancias antimicrobianas. Van a actuar como metabolitos que inhiben el crecimiento de otros microorganismos. Los antibióticos producidos por microorganismos proceden de productos del metabolismo secundario de determinados hongos y bacterias. Son compuestos capaces de inhibir los procesos vitales de otros microorganismos, impidiendo su desarrollo y reproducción, y llevándolos por lo tanto a la muerte. Por ejemplo, los hongos del género Penicillium o las bacterias del género Streptomyces producen antibióticos naturales en su metabolismo secundario. El metabolismo secundario comienza cuando el microorganismo detiene su crecimiento por alguna razón, por ejemplo, por falta de alimento y nutrientes, y los intermediarios metabólicos o productos finales comienzan a acumularse dentro de la célula. Estos intermediarios y productos finales pueden resultar tóxicos, y por eso la célula los convierte en productos menos tóxicos, como los antibióticos. La producción de antibióticos naturales no afecta al microorganismo productor, sino que su efecto permite la supervivencia de dicho organismo con ciertas ventajas sobre sus competidores. Para conocer qué antibióticos son los que inhiben el crecimiento de unos determinados organismos se hacen una serie de ensayos, como por ejemplo los antibiogramas. Un antibiograma es una prueba microbiológica que se realiza con el fin de determinar la sensibilidad de una colonia bacteriana a un antibiótico. En una placa, se siembra la bacteria para que ésta pueda crecer de manera homogénea por toda la placa. Acto seguido, se colocan los discos que son unas pequeñas cápsulas que contienen antibiótico, y lo van a liberar al medio. Al cabo de un tiempo las bacterias habrán crecido por toda la placa salvo en las zonas que rodean el antibiótico al cual presentan sensibilidad.
Las propias empresas farmacéuticas que distribuyen los discos difusores estiman, en centímetros, el radio de inhibición que debería provocar tal antibiótico para ser considerado como sensible, intermedio o resistente. Con estos estudios se puede determinar cuáles son los antibióticos más eficaces a emplear según el microorganismo que produce la infección. En la producción industrial de los antibióticos naturales, la mayoría se obtienen por fermentación por etapas. En este procedimiento se cultivan y se hacen crecer cepas de microorganismos que presenten un alto rendimiento en un medio nutritivo y en condiciones óptimas. Luego se llevan a tanques de fermentación en los que se forma un caldo nutritivo que hay que mantener a 25 grados centígrados y en constante movimiento, por unas 100 horas. Posteriormente se retiran las cepas del caldo fermentado y se extrae el producto antimicrobiano mediante filtración, precipitación u otro método de separación. Como parte final del proceso, el antibiótico se purifica y se prepara para su salida al mercado. La vacuna es un preparado de procedentes de microorganismos patógenos, microbios muertos de cepas virulentas o vivos de cepas atenuadas, cuya finalidad es la creación de anticuerpos que reconozcan y ataquen a la infección y, por lo tanto, produzcan la inmunidad del organismo inoculado. La vacuna suele consistir en dosis muy pequeñas del propio agente que origina la enfermedad, por lo que provoca la creación de anticuerpos que permanecen en el organismo y lo protegen en el caso de futuros contagios. La técnica de administración depende del tipo de vacuna. Debemos mencionar que están compuestas por dos compuestos fundamentales. Estos son los antígenos y los adyuvantes. Los antígenos estimulan lo que llamamos el sistema inmune adaptativo, para que éste pueda reconocer al agente infeccioso y prevenir la enfermedad. La respuesta está mediada por la generación de anticuerpos o linfocitos de defensa. Al mismo tiempo, esta estimulación genera memoria inmunológica, que permite reconocer al agente infeccioso por largos periodos de tiempo y a veces toda la vida. El antígeno puede ser el propio agente, bacterias o virus, fragmentos de él, flagelos, fimbrias, o proteínas y polisacáridos de su superficie. El adyuvante es la fracción que modera la liberación del antígeno para optimizar la respuesta y además puede actuar captando células del sistema inmune reforzando el efecto. Los adyuvantes más utilizados son soluciones acuosas de hidróxido de aluminio o aceites minerales. Las vacunas se clasifican en dos grandes grupos, las vacunas vivas y las vacunas inactivadas. Las vacunas vivas son suspensiones de bacterias o virus atenuados en su virulencia. Como ejemplos de vacunas bacterianas vivas podemos citar, las de brucelosis y las vacunas contra el carbunclo a esporas de cepa esterne. Las vacunas inactivadas consisten en un tratamiento físico o químico para que el agente no se pueda replicar. Es necesario que luego de la inactivación las estructuras antigénicas permanezcan inalteradas, por lo cual, este es uno de los procesos más determinantes en la calidad y seguridad de la vacuna. En la industria química, la producción del etanol es una de las principales utilidades de los microorganismos. Para su elaboración, se utiliza la fermentación alcohólica, que es un proceso biológico de fermentación en ausencia de aire originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los carbono, por regla general azúcares, por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, o el almidón, para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol, dióxido de carbono en forma de gas y unas moléculas de ADP que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. El etanol resultante se emplea en la elaboración de algunas bebidas alcohólicas, tales como el vino, la cerveza, la sidra, o el cava. Sin embargo, en la actualidad se empieza a sintetizar también etanol mediante la fermentación a nivel industrial a gran escala para ser empleado como biocombustible. La fermentación alcohólica tiene como finalidad biológica proporcionar energía anaeróbica a los microorganismos unicelulares, es decir, a las levaduras, en ausencia de oxígeno. Para ello disocian las moléculas de glucosa y obtienen la energía necesaria para sobrevivir, produciendo el alcohol y dióxido de carbono como desechos consecuencia de la fermentación. Las levaduras y bacterias causantes de este fenómeno son microorganismos muy habituales en las frutas y cereales y contribuyen en gran medida al sabor de los productos fermentados. Una de las principales características de estos microorganismos es que viven en ambientes completamente carentes de oxígeno, por esta razón se dice que la fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico. La mayor parte de las fermentaciones son producidas por las levaduras. Las levaduras son cuerpos unicelulares que están presentes de forma natural en algunos productos como las frutas, cereales y verduras. Son lo que se denominan
Organismos anaeróbicos facultativos, es decir, que pueden desarrollar sus funciones biológicas sin oxígeno. Se puede decir que el 96%